Hermanos, Dios les bendiga, iniciando nuestra semana con la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a compartir una pequeña porción de la palabra y hoy vamos a hablar sobre la honra de los padres. La Biblia nos habla que si nosotros queremos ser de larga vida y que nos vaya bien en esta tierra, dice que debemos de honrar a nuestros padres. Y bueno, la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, dice: honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Podemos ver esa promesa, ser de larga vida y que nos va bien en esta tierra. Cuando vamos a Mateo capítulo 15, verso 4, nos vuelve a hablar sobre la honra de los padres. Y dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Cuando veo el versículo donde dice: el que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir, fíjate qué estamos viviendo en la actualidad. Ya ni siquiera la falta de respeto. A veces vemos cómo los hijos hablan a los padres con palabras antisonantes, a veces hasta con agresión física, y dice la escritura que tendrá que morir. Es tan importante honrar a los padres, valorarlos, respetar su autoridad, tratarlos con respeto y cuidar de ellos. Eso tiene que ver con la honra de los padres. Nosotros debemos honrarlos de esta manera, valorarlos, aceptar su autoridad. Dice la palabra de Dios en Romanos 13 que Dios puso las autoridades y que no hay autoridad que no venga de Dios. Y una autoridad que Dios puso en esta tierra son a nuestros padres. Nosotros debemos de obedecer la autoridad de nuestros padres. Nosotros debemos de amarlos, de respetarlos, de hablarles con amor. Dice la escritura que el que hable irrespetuosamente a su padre tendrá que morir. ¿Y qué es lo que vemos en la actualidad? Falta de respeto, palabras antisonantes, a veces hay agresiones físicas ante los padres. Vemos también en las noticias como vemos cuando un hijo mata a un padre, una hija mata a sus padres. ¿Cómo vemos cómo Satanás ha tomado la voluntad de los hijos, de aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, y llevar a matar a los padres? Podemos ver ahí la ausencia de Dios en la vida del hombre, que hasta los hijos matan a los padres. Y dice la escritura que el que hable irrespetuosamente tendrá que morir. Pero ¿qué nos habla en Éxodo capítulo 20, verso 12? Dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nos habla también en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Dice: honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en esta tierra que el Señor tu Dios te da. Dios manda que nosotros debemos de honrar a los padres. A veces hay hijos que no perdonan a los padres, situaciones quizás de abandono, de abuso, y podemos ver tantas cosas. Pero la escritura nos habla que nosotros debemos de honrar y de respetar. A nosotros como hijos no nos toca juzgar a los padres, puesto que tenemos un Dios que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dios es el que va a juzgar nuestra vida. A nosotros, hoy la escritura nos habla que nosotros debemos de honrar a los padres. Sean como sean nuestros padres, nosotros tenemos que amarlos, nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que valorarlos, tenemos que cuidarlos. Y cuidar habla en todas las áreas. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres en la enfermedad, en la vejez. Los hijos tenemos la responsabilidad de ayudar a los padres monetariamente, porque eso también
nos habla la Escritura. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios, cuando veo el versículo de Proverbios me causó tanto impacto, donde dice en Proverbios capítulo 28, verso 24, dice: el que roba a su padre y a su madre, y dice, ¿qué tiene de malo? Dice, ¿qué tiene de malo? Dice, es igual que un asesino. Eso me impacta. ¿Qué vemos en la actualidad? Robos de los hijos para con los padres. ¿Cuántas veces los hijos roban un rancho, una casa, una camioneta, un terreno, o simplemente robar monetariamente el dinero? Dice la palabra de Dios que el que roba a su padre y a su madre, y dice, ¿qué tiene de malo? Dice, es igual que un asesino. Y dice la palabra de Dios que ni los asesinos entrarán al reino de Dios. Pero fíjate cómo Dios pone que es igual que un asesino. ¿Cuántas veces de las veces vemos cuántos hijos han robado a sus padres? Y dice, ¿qué tiene de malo? Y la palabra de Dios dice que eso no le agrada a nuestro Dios. Pero nosotros cometemos todo este tipo de errores en nuestra vida por no conocer la palabra de Dios, que es el manual del hombre. La palabra de Dios, siempre he dicho que ahí Dios nos dejó promesas y nos deja advertencias. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios nos habla qué cosas no debemos hacer. Y hoy la palabra de Dios nos exhorta que nosotros debemos de honrar a nuestros padres en todas las áreas, hablarles con respeto, cuidar de ellos en su vejez, cuidarlos cuando ellos están enfermos y ayudarlos económicamente, porque este es un mandato de Dios. Pero Dios promete que el que honra a sus padres seremos de larga vida. Podemos ver en toda la Escritura, en Efesios, en Mateo, en Éxodo, en Deuteronomio, Dios promete una larga vida para aquellos que honran a los padres. Esa es una exhortación que hoy en este inicio de semana Dios nos está hablando de honrar a los padres. Yo no sé cómo seas tú como hijo. Quizás le hayas robado a tus padres, porque dice el Proverbio capítulo 28, verso 24. Dice, el que roba a su padre y a su madre, y dice, ¿qué tiene de malo? Dice que es igual a un asesino. Yo no sé cómo seas tú. Yo no sé si tú eres de los hijos que hablan irrespetuosamente a los padres, que les hablas con gritos, que les hablas con palabras feas, con groserías. Si eres de los hijos que les ha robado a los padres, que no ha honrado, que no ha respetado la autoridad, hoy yo te invito en el nombre de Jesús que honres a los padres, que honres a tu padre, que honres a tu madre. Sabemos que la Escritura habla que lo que sembramos vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando en nuestros padres odio, estamos sembrando en nuestros padres el hablarles de una manera grosera, estamos sembrando en nuestros padres el robarles, nosotros vamos a cosechar. Dice la Escritura que lo que nosotros hagamos con nuestros padres, nuestros hijos también no lo van a hacer. Si no te gusta lo que hasta el día de hoy tú estás cosechando, cambia la semilla para que a partir de hoy venga a tu vida una vida plena, una vida abundante y una vida larga. Dice la palabra de Dios que el que honra a los padres seremos de larga vida. Sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, pero si Él dice en su palabra que el que honra a sus padres es de larga vida, pues qué bendición por tener una vida larga. Es importante honrar a los padres, respetar la autoridad de ellos. Lamentablemente vemos que en la juventud de hoy ya no hay respeto hacia esa autoridad que son nuestros padres, y la palabra de Dios nos habla que Dios puso a nuestros padres como autoridad. Yo te invito a que este inicio de semana comiences a honrar a tus padres para que tu economía crezca,
para que seas de larga vida, para que vivas una vida abundante y sobre todo que en tu corazón siempre haya esa paz. ¿Por qué? Porque estás honrando a tus padres de una manera correcta, como te habla la palabra del Señor. Hermanos, pues que esta porción de la palabra haya sido de bendición y que nos recuerda día con día la importancia que debemos de honrar a nuestros padres. Yo te invito a que cada momento de tu vida y tengas ese devocional con el Señor a través de su palabra, que busquemos de Dios, busquemos escudriñar las escrituras, porque ahí la palabra de Dios nos enseña tantas cosas, nos educa, nos va formando. Entonces yo te invito a que en este inicio de semana, si no estás honrando a tus padres, pues les honres. Recuerda que hay una promesa y esa promesa es tener larga vida. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de tu hermana Gris en Cristo. Amén.